Hola vigilantes, bienvenidos a una nueva videoreseña aquí en nuestro canal. Es la primera videoreseña que hago, así que no sé muy bien cómo va a salir, ya os lo advierto. Intentaré ser amena, intentaré ser bastante escueta, porque bueno, no quiero que esto se alargue hasta la saciedad y que os aburráis. El libro sobre el que voy a hablar será La última cazadora, de Elizabeth May. Este es un libro que he leído muy recientemente, ya os había contado sobre mis dudas acerca de la publicación, pues porque he tenido un par de experiencias un poco bluff últimamente y no sabía muy bien cómo iba a terminar esto. En general os puedo adelantar que ha sido una muy buena experiencia, ha sido un libro muy motivador. Sin duda esperaba no mucho más, y me he quedado pasmada con lo que he encontrado. Decir de esta novela que es una de las publicaciones juveniles más potentes que he leído este año es decir más bien poco, sinceramente. Hay muy pocas novelas que me hayan impresionado, las puedo contar con los dedos de la mano, y esta entra dentro de ese top 5 que luego al final de año siempre es bueno hacer esa recapitulación. No esperaba que todos esos detalles que reúne el libro, que llaman la atención al lector, se vieran tan potenciados, porque normalmente ocurre al revés. Siempre termina yendo por caminos muy distintos a los que el lector espera. Sin embargo, este libro da exactamente lo que ofrece, incluso da un poco más, y eso me ha emocionado mucho del libro. El libro nos cuenta la historia de Aileana. Ella es una joven dama en Edimburgo en 1844, siempre intentando ser una dama más, comportarse como una aristócrata, que debería estar pensando en conquistar a un caballero y así formalizar una alianza matrimonial. Sin embargo, encontramos que lleva una doble vida. Igual que por el día se dedica a bailar y exponer sus preciosos vestidos, por la noche se dedica a cazar para paliar así la ira y la culpa por la muerte de su madre a manos de una hada con sed de sangre. Bien, creo que hasta aquí el libro, la sinopsis y todos los datos que tenéis está todo muy claro. Hay hadas de por medio, hay una chica que por el día es una dama preciosa y por la noche es un armalet. Este complejo de Batman sí me llama la atención, por supuesto. No voy a decir que me había decepcionado en absoluto, pero sí que encuentro que la vida nocturna de Aileana toma mucho protagonismo, dejando en un lugar muy precario a la vida diurna de esta. ¿Qué sucede? Que la vida diurna a mí normalmente me resultaría exageradamente aburrido si imperara en el relato, así que me vi personalmente satisfecha con la proporción que hay. El relato está plagado de acción, no hay un momento en el que un vestido no se convierta en un estorbo, y eso sí que es cierto que puede resultaros a algunos un poco tedioso, pero a mí me encantó, porque hay acción, hay agilidad en el relato, hay verdaderos momentos de excitación, de emoción, casi canibalista. Y me gustó mucho encontrar tanta, quizá no por la pura violencia, pero sí, su presencia en el relato me llegó mucho. Una de las facetas que encontramos en el personaje de Leana es que es ingeniera. Como os digo, la temática steampunk está muy presente en el relato, y bien lo encontramos en pequeños detalles dentro de la parte del relato que comprende la vida diurna. Nos encontramos también con que la misma protagonista se dedica a crear artefactos con los que después matará a hadas. Sí. No voy a decir que aquello sea impresionante, que haya que renovado mi idea del steampunk, no, para nada. Pero sí que utiliza muy bien ese elemento, le da cierta modernidad y saca adelante el relato muchas veces gracias a esa ambientación. Y eso es encomiable porque si estás leyendo un steampunk, esperas que se le dé uso a esa relación que hay. Así que me sentí muy a gusto con esa parte del relato. En general, hay un elenco muy reducido. No vemos una gran representación ni vemos muchísimas nociones de lo que es la alta sociedad ni nada por el estilo. Nos encontramos con un par de representantes
muy concretos, que son la mejor amiga de Eleana, Catherine, su madre, una condesa, que por supuesto la detesta como ejemplo para su hija. Así que la mayor parte de la opinión general que se va a crear, que nos vamos a crear los lectores de la sociedad y de las costumbres, va a ser a través de ella, su ingenuidad, su desconocimiento del mundo de las hadas. Y bueno, no me pareció desacertado, tampoco lo habría echado de menos algún que otro personaje más que ilustrara esa parte del relato. Si bien es cierto que el elenco es bastante reducido, porque luego en contrapartida tenemos al hermano de Catherine, que es Gavin. Sinceramente, aparece hacia la mitad del libro y sí que tuve la sensación de que estaba como un pelín puesto para crear ese ansiado triángulo amoroso necesario en casi todas las novelas juveniles últimamente, porque hay algunas que no lo tienen y han funcionado muy bien, por cierto. Aunque tiene un ritmo muy vertiginoso, parece que se entretiene en pequeñas batallas cuando tú estás esperando una guerra, concretamente. Y el personaje de Gavin parece nacer no solamente para crear el triángulo amoroso, sino también para acelerar un poco ese proceso. Por otro lado tenemos también a Kieran. Ese personaje es el mentor de Eleana, que lleva un año entrenándola para matar hadas desde que ella vertió todo su odio y frustración hacia la asesina de su madre en sus esfuerzos por ser letal para el mundo de las hadas. Y bien, en un principio es el típico personaje misterioso, difícil de acceder a la forma que tiene de pensar y de ilustrar sus acciones. Sin embargo, a lo largo del relato vamos viendo un poco que, si bien nos encontramos con que la relación ha sido bastante extensa, ninguno de los dos, ni Eleana ni Kieran, conoce muy bien cómo son en realidad. Se intentan predecir, intentan luchar entre ellos, sin embargo, no terminan de saber cómo reaccionarse el uno al otro. Así que vemos un poco ese proceso de descubrimiento cuando Kieran va bajando sus defensas y Eleana va atacándolas directamente, porque ya es así de kick-ass. Luego, como adorno, por decirlo así, tenemos a un pixie, que es un hada de pequeño tamaño, sí, campanilla, pero en chico, y su nombre es Derrick y sinceramente aporta hilaridad, no tiene mucho más sentido en el relato. Sí que puedo comprender que supone ese punto de ternura que le falta a la protagonista, puesto que carece de su madre, un padre ausente, etc. Sí, un padre ausente, por eso es el último en nombrarlo, porque aunque no me parece representativo de la sociedad que debería ilustrar, no termina de suponer gran parte del relato, aunque sí que la autora intenta que comprenda una gran influencia para la protagonista. Sin embargo, no termina de cuajar esa argumentación, a mí no me termina de convencer. Pero bueno, cuando estás metida en el libro, en la historia, eso no resalta tanto. Resalta más el hecho de que no haya aparecido antes, o que ella misma no lo tenga todavía más presente hasta hacia el final del libro. Todo lo que estoy pormenorizando es a través del personaje protagonista. ¿Por qué? Porque está escrito en primerísima persona. ¿Qué sucede con estos libros que a mí normalmente no me gustan? Pues que todo parece que va con filtro. Como cuando le pones un filtro sepia a una imagen, no solamente se tiñe el personaje principal, se tiñe todo lo demás. Y eso es lo que me sucede a mí con los libros en primera persona. Seguimos todo el tiempo relatado desde su punto de vista y ella siempre está presente allí donde está la acción. Eso ha hecho variar muchísimo lo que podía haber sido un disgusto, hay que decirlo. Cuando empieza a ponerse romanticona la historia, porque hay un momento en el que empieza a ponerse romanticona, a mí me resultó bastante dramática. Voy a admitir que no me desencantó, pero vamos, que lo mismo da que da lo mismo, para que me comprendáis. No tiene excesivas complicaciones. Ya sabéis que la temática steampunk lleva consigo cierto tipo de vocabulario que puede resultar o no desconocido. La verdad es que contextualmente es todo perfectamente accesible. Sí que nos encontramos con el vocabulario nuevo que implica el elenco de las hadas.
Es decir, los tipos de hadas, las clases que hay, su peligrosidad, y esto hace que nos encontremos con ciertos términos propios pues, de la mitología celta, de donde la autora ha extraído su idea de las hadas que nos presenta en este libro. Yo, sinceramente, al principio dije, ¿esto qué es? Un Daonesith. ¿Qué? ¿Cómo se pronunciará esto? ¿Qué pone aquí? ¿Esto es Daonai o Daone? ¿Y qué? Al final del libro tenéis un glosario en el que, a modo del diario recopilatorio de Aeliana, encontramos una definición pormenorizada de sus debilidades, sus puntos fuertes y en qué consiste su poder un poco. Si bien es cierto que no me he pasado mirando el glosario todo el libro, ya os lo adelanto, porque un poco por el contexto, según vais leyendo, podéis encajar muy bien de qué tipo de hada se trata. No penséis que la autora se limita a presentaros un poco el mundo de las hadas y la vida de Aeliana. La autora se esmera muchísimo en elaborar esa trama para la trilogía, para que sigamos enganchados a lo largo de esta lucha contra el mal, típica nuestra, del día a día. Este es uno de esos libros que, para ser la primera parte de una trilogía, es mucho más completo que trilogías enteras y contiene todos esos elementos que a un lector habitual de literatura juvenil, que le gustan esos triángulos amorosos, que le gusta que haya acción, que haya romanticismo, que haya un poco de exhibición, está bastante bien. Me quedé súper impregnada de la historia y con unas ganas enormes de continuar con ella lo antes posible. Es una pena que no haya tenido la agilidad necesaria la autora para terminar ya el segundo libro. Es una indirecta, sí, lo estáis oyendo bien. Ya para terminar, quería enseñaros un poco la edición del libro. Si bien es cierto que la portada no me pareció de lo más impactante, sí que está acorde con el contenido, así que me siento cómoda con ella. Lo que me gustó fue el detalle del halcón, no sé, llama mucho la atención, y por supuesto la fuente. El lomo tampoco es que sea muy especial, pero tiene algunos detalles bastante bonitos que hace que quede bien en la estantería. Y luego por dentro, como sabéis, es tapa blanda con su solapa. Y aquí tenéis a la autora. Como veis, tiene un aspecto bastante llamativo, acorde con su libro, la verdad. Por dentro tiene aquí las páginas. Llama la atención enseguida, o sea, es precioso encontrarte con esto en cuanto abres un libro. Y por aquí tenéis el título también. Y luego esto se traduce en que los inicios de capítulo son así. Como decía, tenéis un glosario, bestiario en realidad, al final, las últimas páginas. Y bueno, aparece un poco con algún comentario personal de Aeliana, aparecen las distintas criaturas descritas. Esta en concreto, la primera que vais a ver, es la Baobashith, que es la criatura que mató a la madre de Aeliana y por tanto tiene, por ejemplo, la cantidad de asesinatos que ha cometido y cosas así, porque la sigue mucho a lo largo del libro. Es como... parece que esa es la trama de la trilogía, sin embargo, va un poco más allá, así que no se queda todo en lo meramente obvio. En general, creo que es una de las novelas que más me han gustado hasta ahora. Quizá no sea una de las más espectaculares, pero sí la he disfrutado muchísimo. No esperaba disfrutar tanto leyéndola. Tengo muchísimas ganas de que salga ya la segunda parte, pero sobre todo me apetece seguir con la historia, seguir averiguando más cosas sobre las hadas, sobre su lucha contra el mal y bueno, averiguar si al final ese complejo de Batman se va paliando un poco. Y no sé, sinceramente, no esperaba el libro que es, desde luego. Me sorprendió mucho. Pues esto es todo sobre La última cazadora. Espero que me contéis un poco vuestra impresión del libro, si os apetece leerlo, si os llama la atención y qué os llama.
Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado el vídeo, que me contéis qué os ha parecido y nos vemos en el próximo.